Hola y bienvenido a tu canal Santa. Mi nombre es Rafa y en el vídeo de hoy descubrirás las últimas novedades y sorpresas que la industria de los videojuegos tiene para ofrecerte este mes. En este vídeo te mostraré los mejores juegos por fecha de aparición. No te pierdas esta lista con los mejores juegos que se lanzarán en julio de 2024. Comencemos con Final Fantasy XIV Dark Trial, en el que nuevas aventuras aguardan a los guerreros de la luz el próximo 2 de julio. Con esta quinta expansión, la ampliación es para PC, Mac, PS5, Xbox Series y PS4 y llevará a los jugadores a un nuevo continente con una ambientación veraniega donde esperan nuevas historias y desafíos, oficios inéditos, contenidos cooperativos y el comienzo de una mejora visual paulatina del juego de rol multijugador masivo que lleva más de 10 años en activo. Explora territorios desconocidos, con caras familiares, descubre nuevas tribus, enfréntate a formidables enemigos y expande tus horizontes mientras la luz de la esperanza se alza una vez más. Ahora te presento el videojuego Zenless Zona Zero, un nuevo juego free to play en el que este videojuego acumula más de 33 millones de registros previos sumando todas las plataformas. Está confirmado que el juego será cooperativo para ciertos minijuegos y habrá dos modos de dificultad para quienes deseen centrarse en la historia o quienes busquen combates más complejos. Juego de estética cyberpunk anime en el que los jugadores deberán enfrentarse a los seres conocidos como etéreos a través de mecánicas roguelike. Las cavidades están repletas de recursos etéreos, objetos extraños y de ruinas de civilizaciones antiguas. Todo lo que encuentres vale su peso en oro. Continuamos con The Legend of Heroes Trail Through the Web. Sumerge al jugador en el continente de Zemuria, donde el protagonista es un joven que acepta trabajos que rozan la ilegalidad. Dependiendo de cómo actúe, se situará al lado de la ley, al margen de la ley o en un terreno indefinido. Experimenta la aventura con un combate mejorado, unas imágenes actualizadas y un modo de juego de alta velocidad. Es un RPG a cargo de Ion Falcon que se puede reservar la edición limitada para PS4, PS5 y Switch, que incluye el juego, un mini libro, un póster, la banda sonora, un juego de cartas y una funda exterior de colección. Con Ace Combat 7 Skip Unknown, Bandai Namco pone a Nintendo Switch en la autopista hacia la zona de vuelos peligrosos el próximo 11 de julio. Según el comunicado oficial, la versión de Switch incluirá todo el contenido original y recreará fielmente la acción trepidante del original. También incluirá el multijugador para 2 a 8 jugadores de la versión original y traerá consigo 6 packs de DLC y bonificaciones del juego original. Conviértete en un as de la aviación y vuela por los cielos fotorrealistas con 360 grados de movimiento. Acaba con los aviones enemigos y disfruta de la emoción de los despegues realistas. El videojuego Darkness Dungeon 2 es un roguelite donde los jugadores deben atravesar un paisaje de lo más decadente, en una búsqueda desesperada para evitar el apocalipsis. Un total de 4 héroes protagonizan esta aventura llena de desafíos, combates por turnos y expediciones que pueden durar 30 minutos o varias horas. A medida que avanzan los viajes, los héroes se unen o se irritan mutuamente, lo que lleva a sinergias de combate que se necesitan desesperadamente o a disfunciones al final del viaje. Maneja su estrés e interacción para mantener al equipo unido hasta el amargo final. Cataclismo es un juego de construcción de bases, pero también un tower defense,
y una suerte de aventura con exploración. Todo ello se desarrolla en una ambientación oscura y seria, con una narrativa que parece bastante profunda y en la que se nota el tiempo, el trabajo y el esfuerzo dedicados. El ciclo del juego principal, por el que vuelve a apostar Digital Sun, es un ciclo día-noche, en el que por la mañana somos el arquitecto que construye la base utilizando un sistema inspirado en las piezas de Lego, mientras que por la noche comandamos tropas para defender las murallas de la ciudad de las hordas de monstruos. Asphalt Legend Unity es un videojuego de conducción a cargo de Gameloft. Esta expansión, que marca un audaz paso adelante para la franquicia Asphalt, presentando una nueva y emocionante identidad destinada a cautivar a los jugadores de todo el mundo. En el centro de esta evolución se encuentra una función principal de juego cruzado que une a jugadores de todas las plataformas, brindando una experiencia de cooperación inigualable. El juego presenta un motor gráfico interno mejorado, una dirección artística especialmente adaptada para los jugadores de consola, un garaje renovado que refleja el progreso del juego y los vehículos desbloqueados, así como una interfaz de usuario completamente rediseñada. Dungeon on Hinterland es un videojuego de acción RPG a cargo de Microbit y Curve Games para PC y Xbox Series. Comienza empuñando una espada y una guía turística, explora el hermoso pueblo alpino de Hinterland y descubre los mágicos misterios que ocultan sus mazmorras. Domina hechizos, resuelve rompecabezas, caza monstruos y mucho más. Te pondrás en la piel de Luisa, una abogada en prácticas que, cansada del frenesí corporativo en el que está sumida, decide tomarse unas vacaciones para adentrarse en las mazmorras del Hinterland, un lugar de interminables calabozos e incontables aventuras. Bo Pack of the Tear Lotus es un clásico Metroidvania en 2D con plataformas y combates en el que controlamos a Bo, una flor celestial, con la forma de un zorro, un Tentai Hana, un yokai que se han inventado para el juego, que utiliza un bastón Bo para atacar y rebotar contra los enemigos y los elementos de los escenarios, siendo uno de los muchos aspectos jugables en los que se han inspirado en el clásico Hollow Knight, con multitud de tipos de enemigos y desafiantes y espectaculares jefes finales. Parece que será uno de los pocos Metroidvania en los que el plataformeo será una parte con más peso en el gameplay. Xian protagoniza esta aventura de una sombra que se ha separado de un ser humano y que tiene que ir saltando de sombra en sombra en los escenarios sin tocar la luz. Este es un juego de plataformas en 3D que combina elementos de luz, sombras y animación y los integra directamente en el juego. La sombra solo puede moverse entre sombras y solo se desplaza sin saltar si el objeto o la persona que crea esa sombra se mueve. Si la sombra no logra llegar bien a otra sombra, puede contar con un pequeño salto adicional. Si aún así se queda dentro de la luz, solo volverá a moverse si pasa sobre ella una sombra en movimiento. En Ramen empuña un radical arsenal culinario y pruebas el sabroso cabo. Atiza al resto con una caballa, destrúyelos con dumpling, prepara un ganso, escupe sopa o invoca una ametralladora de salchichas. En este título multijugador, dos equipos de 4 jugadores se enfrentarán y se lanzarán comidas unos a otros para ganar una colección de modos de juegos diferentes. Como probablemente puedan deducir de esta premisa, Ramen está llamado a ser un shooter muy singular y hilarante. Air Defense Force 6 es un videojuego de acción y disparos a cargo de Sandbox y D3 Publisher para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Los supervivientes que lucharon contra las amenazas restantes mientras hacían todo lo posible por continuar con su recuperación, tras 3 años en un nuevo mundo sin esperanza, ha llegado el momento de resistir una vez más el destino de la Tierra. La secuela destaca por el mayor número de misiones y armas jamás en la saga, además de mantener el juego en línea para
para hasta 4 jugadores. En Rayman 2, para empezar, el combate cuerpo a cuerpo no solo es una opción práctica en comparación con los débiles tajos del primer juego, sino que resulta realmente agradable acercarse y golpear a alguien cuando las balas no bastan. El número de enemigos y las temibles formas en que te atacan también parecen haber mejorado, tanto si luchas contra lagartos gigantes y escurridizos, alienígenas con tentáculos flotantes o espeluznantes cultistas infectados de raíces, siempre hay un nuevo enemigo en cada esquina. Esta secuela, que viene de la mano de Gunfire Games, toma todo lo bueno hecho en la primera entrega y lo mejora. Uno de los grandes atractivos de Rayman 2 es su excelente estampa visual con escenarios muy bellos, una iluminación impactante y todo ello manteniendo una estabilidad en todas las máquinas. One Piece Odyssey. La historia en un primer momento es prometedora y parece que va a tener entidad propia suficiente para ser algo que sume al mundo de One Piece. La tripulación de los sombreros de paja, tras un temporal de lo más extraño, acaba naufragando en Wano, una isla aislada del resto del mundo. Luffy, Zoro, Nami y compañía conocen allí a Abio y Lin, dos nuevos personajes creados por el propio Oda, y deciden ayudarlos mientras Frankie repara el Thousand Sun. Encuentran la manera de rescatar el cuerpo de Brook de las profundidades marinas y recuperan los poderes perdidos. El último videojuego es Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate, que es un juego de acción desarrollado y publicado por Supergiant Megacorp para Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS. Un roguelike con perspectiva isométrica con ágiles combates protagonizado por las famosas tortugas ninja, en el que, controlando a Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello, podemos jugar tanto en solitario como formando un equipo de 4 jugadores. Con este último juego finalizo el vídeo, así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.